El distanciamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanza ya no es un rumor. Es una realidad confirmada por la propia influencer y respaldada por los movimientos, silencios y declaraciones que se han ido produciendo en las últimas semanas. Lo que hasta hace poco era una relación cercana entre primos, marcada por la complicidad familiar y la discreción pública, habría cambiado radicalmente tras un episodio ocurrido en enero. Un encontronazo en plena calle que terminó trasladándose al interior de un coche y que, según testigos, dejó heridas que aún no han cicatrizado. La historia ha ido tomando forma poco a poco. Primero fue el silencio. Después, las preguntas. Y finalmente, la confirmación de que algo había ocurrido. Aunque Alejandra Rubio ha insistido en que no existe ninguna guerra abierta contra Laura y ha pedido que se deje al margen a su madre, lo que sí ha reconocido es que hubo un encontronazo entre ambos primos. Y ese punto es clave. Porque no se trata de una simple discusión familiar. Se trata de un episodio concreto que marcó un antes y un después. El programa Vamos a ver aportó nuevos detalles sobre cómo se habría producido ese momento. La versión que ha salido a la luz no dibuja un cruce casual y tranquilo, sino una escena cargada de tensión desde el primer segundo. Según relató la colaboradora Giovanna González, los hechos no sucedieron como inicialmente se había contado. No fue un simple encuentro fortuito. Ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando Laura acudió a Aravaca, zona en la que suele encontrarse el centro de belleza al que frecuenta. Carlos se encontraba por la zona. Y al verla, lejos de evitar el contacto, decidió bajarse del coche. Lo que ocurrió después, según el relato, fue un intercambio de palabras en tono elevado. Giovanna fue clara. Carlos se bajó del coche a buscar a Laura muy cabreado y con un tono de voz muy elevado. Esa frase resume la intensidad del momento. No fue una conversación casual. Fue un enfrentamiento directo. El escenario tampoco ayudaba. Se encontraban en la calle, en una zona con tránsito y testigos. Y cuando una discusión empieza en público y el tono no se relaja, la tensión aumenta exponencialmente. Laura, consciente de la exposición, habría pedido que entrasen en el coche para terminar de hablar lejos de miradas ajenas. Ese gesto cambia el contexto. Lo que antes era visible para terceros, pasa a un espacio cerrado. Dentro del coche, la conversación continuó. Desde fuera, los testigos solo pudieron observar gestos, movimientos, manos que acompañaban palabras que ya no se escuchaban. Pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Las discusiones dentro de un vehículo tienen algo simbólico. Son espacios reducidos donde no hay distancia física posible. Donde la tensión se concentra. Donde cada palabra resuena más fuerte porque no hay escapatoria visual ni espacial. Según la información compartida, las cosas no debieron terminar bien. Porque, a día de hoy, ambos siguen sin hablarse. Y cuando el silencio se prolonga en el tiempo dentro de una familia mediática, suele ser señal de que el conflicto no ha sido menor. Es importante subrayar que no se ha hablado de agresiones físicas ni de situaciones que sobrepasen el ámbito verbal. Lo que se describe es un enfrentamiento tenso, con reproches y tono elevado. Pero en el universo mediático en el que se mueven, incluso una discusión verbal puede tener consecuencias profundas. Laura Matamoros, que ha confirmado el distanciamiento, no ha dado detalles concretos del contenido de la conversación. Carlo tampoco ha ofrecido declaraciones públicas extensas sobre el tema. Y ese silencio alimenta la especulación. El entorno familiar añade complejidad. Alejandra Rubio ha querido dejar claro que no hay guerra abierta y que su madre no tiene nada que ver con este episodio. Esa aclaración sugiere que algunos rumores habrían intentado vincular el conflicto a dinámicas más amplias dentro de la familia. Pero, por ahora, lo único confirmado es el encontronazo y el posterior distanciamiento. En familias con exposición mediática constante, los conflictos privados rara vez permanecen completamente en la esfera íntima. Cada gesto, cada ausencia en eventos, cada declaración ambigua se analiza con lupa. El hecho de que el enfrentamiento ocurriera en enero y haya trascendido ahora también es significativo. Significa que el malestar se ha mantenido durante semanas sin resolverse. Hay algo particularmente delicado en los conflictos entre primos que han mantenido buena relación durante años. No es lo mismo una discusión puntual que una ruptura sostenida. Cuando la comunicación se corta, la distancia crece. En este caso, la raíz del conflicto no ha sido detallada públicamente. Se ha hablado de que Carlo habría pedido a su prima que dejasen de hablar de ellos en medios o en determinados contextos. Si eso fuera así, estaríamos ante un choque de expectativas sobre la gestión de la vida privada. Laura Matamoros es influencer y figura pública.
Su trabajo implica compartir aspectos de su vida. Carlo, por su parte, puede tener una visión distinta sobre que debe permanecer en el ámbito privado. Cuando dos personas cercanas tienen filosofías diferentes sobre la exposición pública, el conflicto es casi inevitable. El episodio en Aravaca habría sido el punto de ruptura visible. Pero probablemente la tensión venía de antes. Las discusiones fuertes rara vez surgen de la nada. Suelen ser la culminación de desacuerdos acumulados. Los testigos hablan de gesticulaciones intensas dentro del coche. Eso indica que la conversación no fue breve ni superficial. Fue profunda, cargada de emoción. La pregunta que muchos se hacen es si habrá reconciliación. En el ámbito familiar, las distancias pueden acortarse con el tiempo. Pero también pueden consolidarse si las heridas no se tratan. Por ahora, la realidad es que no se hablan. Y en el entorno mediático en el que se mueven, ese silencio es elocuente. También es importante recordar que no todas las discusiones públicas reflejan enemistades irreconciliables. A veces son choques de carácter, diferencias de límites, malentendidos amplificados por el contexto. Lo que sí parece claro es que el episodio de enero marcó un antes y un después. Y que, pese a los intentos de restar dramatismo por parte de algunos miembros del entorno, el impacto fue real. El coche en el que se refugiaron para continuar la conversación se convierte así en símbolo de ese momento. Un espacio cerrado donde se dijeron cosas que hoy mantienen la distancia abierta. El tiempo dirá si ese silencio es temporal o definitivo. Por ahora, lo que tenemos es una confirmación de distanciamiento y un relato que describe un enfrentamiento intenso pero circunscrito al ámbito verbal. En el mundo del corazón, donde cada detalle se magnifica, es fácil caer en interpretaciones extremas. Pero conviene diferenciar entre un conflicto fuerte y una guerra abierta. Según quienes conocen la situación, no hay guerra. Hay distancia. Y esa distancia, en ocasiones, duele más que cualquier discusión puntual. La historia entre Laura Matamoros y Carlo Costanza continúa escribiéndose. Y aunque hoy el capítulo es de tensión y silencio, mañana podría ser de acercamiento. Porque en las relaciones familiares, pocas cosas son absolutamente definitivas. Lo que ocurrió en enero ya forma parte del pasado reciente. Lo que está por ver es cómo gestionan el futuro.